Bueno, y lo importante de siempre tener una salud 2020 es también ir al psicoterapeuta. Muy buenas tardes. Ayer se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué tan importante es este paso para nosotros? Hoy tenemos a Clarisa Guerrero para hablar con nosotros de este tema. Muy buenas tardes, Clarisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias a los que nos escuchan y a ustedes sobre todo por la invitación. Sobre todo también para poner voz a este tema tan importante que a veces olvidamos, que es la salud mental en nuestras vidas. Realmente Entonces, ajá, dime. Actualmente dicen que luego de la pandemia todo se ha disparado. Llámese que quien tenía tal vez un 10% de alguna enfermedad mental se le disparó a un 60, 70%. Quien ya padecían de algo un poco más grave se agravó a partir de la pandemia. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan al borde estamos luego de la pandemia a nivel mental? Lue- sí, luego de la pandemia todo se ha exacerbado, definitivamente. Tal vez personas que en su día a día funcionaban, y cuando digo que funcionaban es porque podían ir a su trabajo y hacían una vida diaria, y aunque tuvieran cierto malestar, tal vez no podían notarlo de una manera tan marcada porque la evitación es un mecanismo de defensa que nos funciona muy bien a los seres humanos, pues ellos funcionaban. Sin embargo, al tener que detenernos, encerrarnos, que es una parte importante también que ha detonado muchos de los trastornos que estamos viendo hoy en día, entonces esto ha hecho que nos encontremos con la realidad que muchas personas no querían ver y otras que ya venían con sus diagnósticos, pues también exacerbar toda esa parte emocional. ¿Y por qué? Porque realmente cuando nos encontramos sin el hacer del día a día, entonces no nos queda otra opción que ser. Y cuando en el ser yo no he cultivado tanto, cuando en el ser encuentro algunos vacíos o encuentro que no me conozco tan bien a mí mismo o a mí misma o no sé manejar bien algunas emociones, entonces ahí es que viene el choque. Y definitivamente es impresionante que los terapeutas no estamos dando abasto, o sea, ni los terapeutas de adultos ni de niños, y de hecho las consultas a psiquiatría, yo tengo 14 años ejerciendo, más de 14 años, y yo nunca había tenido que referir tanto a psiquiatría para evaluar, porque obviamente no todo lo que se refiere al final termina siendo medicado, pero nunca en toda mi carrera yo he tenido que referir tanto a psiquiatría como en este preciso momento realmente de la historia. Clarixa, Es bastante fuerte. Celine, tengo dos preguntas para ti. Sí. Primero, quiero saber la cantidad de tal vez de niños o adolescentes que luego que Ujú. entraron a la escuela, si tienen algún porcentaje, alguna cifra, han tenido que recurrir por problemas de salud mental. Y la otra, si sabíamos que venía esto, porque todos los organismos internacionales y psiquiatras y a nivel de psiquiatría dijeron que esto iba a pasar después de la pandemia, ¿por qué nuestro país no se preparó para lo que venía? Mira, primero, voy con la primera pregunta. El porcentaje de jóvenes y de adolescentes, sobre todo, es altísimo. Durante la pandemia, yo te puedo decir que yo incluso tuve que en momentos que estaba todo el mundo muy encerrado, tuve que irme presencial porque con niños y adolescentes no es posible hacer la terapia virtual para que sea realmente efectiva. Las edades que yo estaba manejando en ese momento durante la plena crisis más eran niños más pequeños y de mediana edad, o sea, preadolescencia. Sin embargo, los que han detonado muy fuerte luego de iniciar a clases son más los adolescentes. ¿Por qué? Yo entiendo, porque sin quererlo, los adolescentes estaban muy olvidados detrás de las pantallas y en casa eso resultaba un poquito conveniente, va a sonar feo, pero es así, porque en lo que todos los adultos resolvían, era algo que tal vez nadie estaba pensando, pues los adolescentes se enfrascaron en sus pantallas y al tener que chocarse con la realidad ahora nuevamente de regresar al aula, tengo muchísima ansiedad social, mucha ansiedad social, ansiedad generalizada, los trastornos de ansiedad a la orden del día y una que otra depresión también por allí que ha detonado. Algunos venían de casos que ya tenían situaciones familiares fuertes, pero la realidad es que la mayoría han sido específicamente detonados por la pandemia. Yo te diría que más los adolescentes ahora en el post de Bue- la crisis. Buenas tardes, Clarisa. Daniel Pou de este Buenas lado. tardes. Encantado
poder compartir contigo en este momento. Mira, ciertamente que la pandemia, como bien señalas, exacerbó incluso muchas patologías latentes que estaban ahí, pero producto de que la cotidianidad lo camufla todo, lo oculta, pues no se podían dar los elementos vivenciales para poder usted percatarse de la situación. He escuchado que muchos padres quejarse de que el retorno a la realidad, porque si bien la gente habla de la nueva normalidad, yo creo que lo más desgarrador para niños y adolescentes es el retorno a la realidad, el tener que adquirir de nuevo compromisos, obligaciones, toda una serie de situaciones que para los niños es muy difícil establecer. Indiscutiblemente que hay que recorrer un trayecto bastante extenso y hay que hacerlo por la vía inductiva. Pero me parece que también hay un problema de desubicación en tiempo, en términos de contexto, espacio y tiempo. Porque yo estuve conversando con un preadolescente y él me hablaba de el tiempo de la pandemia como un tiempo de suspensión. O sea, como si él hubiera estado en una situación etérea. Entonces, yo lo que creo es que en ese grupo etario, el tema de el separarse bruscamente de una realidad y un ritmo de vida que ellos llevaban ha sido realmente una situación de desarraigo en términos emocionales y en términos de contexto. No sé qué te parece a ti. Completamente de acuerdo. Sobre todo porque el joven, el adolescente en este momento tiene que, vamos a estar claros, o sea, ellos se levantaban 10 minutos antes de la clase, se ponían un polocher con los mismos pantalones de la pijama y se sentaban en una computadora. No era lo ideal, o sea, lo ideal era que hubiese una estructura, pero no la había. Entonces ahora tenemos que adaptarnos a un horario completamente distinto, cuando se estaban acostando de madrugada y levantándose muy rápido en la mañana. Pero además hay una carga real que es mayor. Los colegios ahora quieren un poquito compensar, y no quiero entrarme en temas educativos de lo que debemos hacer o no, pero yo sí creo que debemos poner un poquito más el foco en este momento, y suena exagerado, pero hasta diciembre, en la parte adaptativa socioemocional, porque un cerebro que no está calmado, que está en ansiedad o que está en depresión, no va a aprender. Entonces, si los colegios se enfocan un poquito más en no querer ir a la carrera para compensar lo que no hicimos y bajar y calmar los ánimos para que estos jóvenes sí puedan centrarse en volver a integrarse con sus compañeros, cómo me siento, cómo me sentí en ese periodo de tiempo, donde a veces ellos mismos ni siquiera estaban conectados. Muchos tienen síndrome de abstinencia, aunque parezca radical. Muchos han llegado al colegio con un síndrome de abstinencia brutal porque se han pasado 12 horas de un día en pantalla y de repente tengo que responder a un maestro que son mucho menos estímulos que lo que me da una pantalla, porque a nivel del cerebro las luces trabajan y hacen conexiones distintas. Entonces, ha sido un cambio muy brusco. Y como adultos subestimamos y creemos que los muchachos no tienen problema, porque ellos nada más tienen que ir al colegio, pero sí es un impacto emocional bastante fuerte y que debemos mirar y debemos estar atentos todos los padres de adolescentes de conversar diariamente con nuestros hijos para saber cómo están ellos realmente conectados por dentro. Celinés me preguntaba anteriormente también acerca de por qué no hemos hablado de este tema, de que si tanto se previó que esto iba a pasar. Y es que yo creo que tienen que haber más políticas para la salud mental. Salud mental significa una mejor economía, porque si usted tiene unos ciudadanos que están orientados y están calmados y están crecidos a nivel emocional, van a ser más productivos. Lo que pasa que es un tema del cual no se habla. Pero ahora mismo nosotros estamos en el inicio de una posguerra. O sea, esta es como la guerra que le tocó a esta generación y ahora viene crisis de todo tipo, económica, social y sobre todo a nivel emocional. Entonces es muy importante poner la visual y la voz a lo que es la salud mental para que hagamos conciencia, porque si no lo hablamos, las personas entonces se sienten inadecuadas,
sienten solo me está pasando a mí, que tengo muchos jóvenes diciéndome eso. Y yo he sabido tener de un mismo colegio, de un mismo curso, hasta 5 jóvenes en mi consulta, que claro, por confidencialidad ellos no lo saben unos con otros, y todos se sienten solos. Entonces es importante que podamos entender que esto es un proceso que es normal que lo estemos viviendo. Digo, como una voz que clama en el desierto, diciendo que no estamos bien, que no estamos bien y no estamos bien. Hay un cambio en nuestra psique, o sea, es muy difícil que nosotros no podamos simplemente, como si no hubiera pasado nada, integrar a la vida toda. Y yo decía también que esta situación que está pasando en las calles, con tanta violencia, o sea, la gente, es como si nadie supiera manejar y como si todo el mundo estuviera corriendo al fin del mundo, al fin de la vida. O sea, te quieren explotar y los ánimos están a lo último. Hay una manera de pensar que uno piense qué se puede hacer, hablando de políticas públicas, a ver si de repente nosotros hacemos como algo que sea común y que aplane y tranquilice a la sociedad. Claro que sí, mira, tú sabes qué es lo que pasa, que estamos todos ahora mismo en cerebro reptil. Cuando digo cerebro reptil es que estamos activados, estamos disparados. Nuestro cerebro nos está diciendo, defiéndete o huye, porque entiende, como estamos acelerados, estamos en ansiedad, el cerebro no está mirando lo que está afuera. El cerebro no sabe si un león te va a comer o si es simplemente el tránsito. El cerebro lo que recibe son señales y sustancias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suena tan difícil y tan sencillo como respirar, como saber que debemos estar enraizados en el aquí y en el ahora, en que si yo estoy en un tapón, estoy en el tapón. O sea, humanamente no hay nada que yo pueda hacer para que mi carro salga volando. Yo puedo poner una música Póngase a más suave, cantar, a hacer videitos, vuelva a ser artista, porque es que la gente tiene que cogerlo suave, eso es cierto. generar el bienestar, completamente de acuerdo. No hay otra clave que generar tu propio bienestar. Pon música más suave, porque la música muy acelerada Así ciertamente al cerebro le envía el mensaje de responder Oíste, y de ser Charlene. más agresivo. Es verdad. Eso no Oíste, es. Charlene. Así es, así Entonces, es. Andamos funcionando y- con el sistema 1 Así y tenemos es. que El empezar a cerebro- funcionar cerebro- con el sistema 2. cerebro primitivo, que es la amígdala del cerebro, está aquí atrás, y nosotros necesitamos empezar a funcionar, como usted bien lo dice, con la corteza, que es lo que nos hace pensar. Con Pero el la reflectivo. la corteza no se va a conectar si nosotros no estamos en calma. Entonces, para eso necesitamos generar nuestro propio bienestar en el ambiente. No. No podemos esperar que las estrellas se alineen para estar bien. Tenemos nosotros mismos que generarlo, levantándonos más temprano, saliendo más temprano, Haga haciendo ejercicio. ejercicio, No, y ejercicio de Clarisa, respiración. yo creo que es esencial que la gente entienda eso que tú estás diciendo, porque en los últimos 500 años el desarrollo del mundo ha sido tal que el cerebro humano no ha podido adaptarse al cambio tan radical. Entonces todavía a veces reaccionamos de manera muy primitiva a situaciones de una vida muy avanzada, de una vida muy diferente a la que nuestro cerebro está, digamos, cableada para responder. Entonces, el hombre y la mujer deben entender que cada vez que nosotros cedemos a nuestros instintos, no estamos siendo verdaderamente seres en control de sus actuaciones. Nosotros tenemos la capacidad de razonar, es lo que nos separa de los animales, es lo que nos hace poder decir, no, ahora no es buen momento para hacer eso, yo debo dejar pasar este instinto, este sentimiento que tengo, porque eso no me conviene a mí ni a la sociedad. Vamos a exponenciar todas nuestras actuaciones para que, en palabras de Manuel Kant, trabajando el imperativo categórico, todo lo que nosotros hagamos, veamos bien claro si beneficia o perjudica el sistema, la sociedad en la que nosotros mismos nos desarrollamos. Completamente de acuerdo. El miedo nos sumió en ese primitivismo, porque Claro. tuvimos que volver ahí para defendernos de algo desconocido. Encerrados y desconocidos. Fue como que volvimos a la cueva. Y sobre todo, que no solo era desconocido, es algo muy difuso, porque tú no lo puedes ver. Si a ti te va a atacar un perro, por ejemplo, en la calle, tú lo ves y tú sabes a qué le estás huyendo, pero algo tan difuso que no puedes ver es algo que trabaja mucho a nivel de la psiquis y emocional, porque al final tú te estás defendiendo de algo que es intangible y eso socava un poquito. Y es normal que no estemos bien, o sea, es lógico que ahora estemos pasando por este proceso. Ahora, el bienestar es intencional. Si yo no busco mi bienestar, si yo no trabajo en mi bienestar, no lo voy a encontrar, porque no es que yo me voy a levantar diciendo ya hoy me siento bien de la nada, no. Yo tengo que gestionarlo y tengo que
trabajarlo para yo encontrar ese bienestar y poder sentirme más en calma y más en paz. Bueno, Clarisa, muchísimas gracias por estar con nosotros arrojando luz sobre A este ustedes. importante tema. ¿Dónde puede la gente ponerse en contacto contigo? Claro que sí. Pueden encontrarme en las redes sociales como @lic, LIC, de licenciada, Clarisa Guerrero. Y también pueden escribirme, si tienen cualquier pregunta, a terapiacg@gmail.com. Muchísimas gracias, Clarisa, por estar con nosotros. Aprovechamos para saludar la iniciativa del diputado Aníbal Díaz, que en conmemoración del Día Mundial de la Salud firmó un manifiesto de apoyo a su propuesta para pasar una ley en pro de la salud mental, dice Aníbal Díaz, en esta que se ha convertido en una iniciativa pluripartidista, que lo que buscan es que este proyecto de ley logre que tanto la psicología como la psiquiatría se incorporen al catálogo de prestaciones. Esto está siendo discutido y estudiada por la Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados y han dicho que es el primer paso para que el tema sea declarado de alta prioridad. Felicidades para ellos, pero también entiendo que las líneas partidarias no solamente pueden servir para aprobar préstamos. Temas de tan alto interés como este no deben ser sometidos a firmas de manifiestos ni a comisiones por tanto tiempo. Una ley sencilla, una ley que establezca, digamos, los parámetros básicos para poder empezar a brindarle servicios de calidad en cuanto a salud mental a todas las personas es lo que se necesita. Luego que se desarrolle un reglamento que establezca las medidas y las maneras de hacerlo. Pero esto es una necesidad primaria en la República Dominicana. Aníbal, espero que este proyecto de ley se convierta en ley muy pronto.